que vayas al libro de Mateo capítulo 8. Solo voy a tomar unos minutos para poder compartir lo que el Señor está colocando hoy en mi corazón. Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5 dice: y entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ved y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham y a Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, se te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor nos muestra aquí: hay un hombre que está pasando por una gran tribulación. Su criado está enfermo. Su criado está atormentado. Muchas de las cosas, cuando vienen a nuestras vidas, enfermedades, circunstancias difíciles, momentos en las cuales traen tormento a nuestro corazón, el centurión se consigue con un hombre que viene caminando, haciendo milagros, predicando el reino de los cielos, sanando enfermos, y se apersona al hombre de autoridad. Y Jesús recibe a este hombre y le dice: Señor, mi criado está postrado, paralítico y gravemente atormentado. La enfermedad muchas veces físicamente traen un tormento. La enfermedad, cuando llega a nuestro corazón, llega a nuestra vida, traen angustia. Pero la enfermedad, basada en lo que dice la palabra de Dios, cuando somos conocedores de la verdad, la enfermedad nos lleva muchas veces siempre nos lleva a tener un encuentro con Dios. En este tiempo en que vivimos, hay enfermedades físicas, y las enfermedades, cuando son llevadas bajo la corriente humana, o nuestros pensamientos son atrapados por el dolor físico que produce la enfermedad, eso trae tormento, eso trae angustia. Pero en medio de todo ello, cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, hay enfermedades
que van a venir muchas veces por causa de nuestros pecados. Hay personas que tienen enfermedades en la cual llegan y mueren. ¿Por qué? Porque pecaron. Pero hay otras enfermedades que vienen a nuestra vida. Algunos cuando llegan a la etapa de vejez, también por el deterioro de nuestro cuerpo y los años viviendo, vienen enfermedades que es por simplemente vejez. Pero hay enfermedades que no es por pecado, que no es por vejez, sino es para mostrar la gloria de Dios y revelar su nombre a los hombres y a las naciones. Y hay una enfermedad en la cual aparece en la palabra de Dios, donde hay un hombre ciego y donde los fariseos llegaron y le dijeron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Cuál generación pecó para que este hombre naciese ciego? Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Esta enfermedad no es por pecado. Este hombre nació así. Se le permitió, Dios permitió esta circunstancia para glorificar su nombre. Y en ese mismo momento, aquel hombre, el Señor agarró tierra, llegó, le escupió sobre sus ojos, y aquel hombre fue sano en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios iba a ser glorificado por la vida de este hombre. Hay enfermedades que algunos dicen, y el apóstol Pablo experimentó, que se le colocó un aguijón en la carne. Y el mismo apóstol Pablo dice: no sabemos qué era. Dice que había un demonio que lo atormentaba, y no se sabe si era algo físico, un demonio que verdad lo atormentaba, o era una enfermedad física. Pero el apóstol Pablo dice: y me fue colocado este aguijón en mi carne para no sublevarme, no rebelarme, por tanta revelación que he recibido de Dios, para mantenerme humilde y poder decir hoy que en mi debilidad Dios perfecciona su poder. Yo no sé si tú estás escuchando esto, pero el Señor hoy está diciendo: en cuando tú eres débil, yo soy fuerte. En tu debilidad es donde viene el poder de Dios. ¿Cuándo se manifiesta el poder de Dios? Cuando en tu debilidad vas delante de la presencia de Dios y se manifiesta su gloria sobre tu vida y mi vida. Y el apóstol Pablo dice, quiero que busques esa palabra en 2 de Corintios 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo tuvo la experiencia 3 veces rogando: Señor, quítalo. Señor, quítalo. Señor, quítalo. ¿Y sabes qué? Cuando tú oras, porque los que pasan por esta circunstancia, y en algún momento vamos a pasar por momentos de enfermedad, y entonces en ese momento vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios para poder enfrentar esa enfermedad y poder decirle: oh Señor, sáname, oh Señor, restáurame. Y yo no sé cuántas veces has orado, pero Pablo oró 3 veces para que se le quitara ese aguijón. ¿Y sabes qué le dijeron? Le dijeron esto: y me ha dicho, que hay algo en el ruego y en el lamento de los enfermos atormentados, hay una voz que responde. Voy a volver a decir esto: en el lamento de los enfermos,
que están atormentados, hay una voz que responde. Hay una voz que habla. O sea, Dios habla. O sea, cuando vamos a Él, lo primero que hizo el centurión es apersonarse a Jesús. Lo primero que hizo el centurión fue apersonarse al hombre que tenía autoridad. O sea, lo primero que hizo el centurión es apersonarse al hombre que tenía el poder y la autoridad para sanarlo. ¿Y sabes qué? Lo primero en la cual los hijos de Dios, cuando pasamos por temporadas, por tiempos de enfermedad, apersónate a Jesús, apersónate al Señor, preséntate en la presencia de Dios y clama a Él y pídele: Señor, sáname. En estos tiempos que vivimos, yo creo que estamos viendo muchos milagros de sanidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay muchos milagros sucediendo en medio de la nación. Y cuando yo veo este movimiento de sanidad y de restauración, es porque yo veo la mismamente, veo dos cosas. Veo la mano de Dios sanando y restaurando, pero a la misma vez es una señal, es una evidencia que la venida de Cristo está pronto. Amén. Que la venida de Jesús está pronto. Que la venida de Jesús está pronto. Así que recibe el milagro, recíbelo, sí, recibe la sanidad, pero con el entendimiento de que estos son señales y van a haber sanidades en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos habrá una iglesia gloriosa, habrá una iglesia que saldrá con la autoridad de Dios, saldrá con una voz delante de las tinieblas y habrá milagros, habrá señales, habrá prodigios, pero a la vez es una señal de su venida. El Señor Jesús viene pronto. Mientras hay guerras en las naciones, yo no sé, pero tú estás viendo un movimiento en las naciones. Hay un movimiento en las naciones. Cada día escucho que una nación cae en una crisis y viene otra y viene otra. Pero lo que estoy viendo yo detrás de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, es una iglesia gloriosa. Es una iglesia que sale con la voz de Dios a llevar el reino de los cielos donde esté. Eso es lo que estoy viendo. Y es por eso que en estos tiempos vamos a ver la mano de Dios. Y Jesús y Pablo dice: me ha dicho, bástate mi gracia. Oye, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sin debilidad no puede operar el poder de Dios. Porque cuando somos orgullosos, el poder de Dios no puede actuar. Pero cuando somos débiles, cuando vamos al Señor: Señor, no puedo con esto. Señor, voy a orar 3, 4 veces. Sáname, sáname, Señor. Sáname de ello. Dios te va a dar entendimiento, porque la experiencia de cada hombre es distinta. Y cuando venga la enfermedad, Dios te va a direccionar. Dios te va a llevar a la verdad de esa circunstancia que estás viviendo. ¿Sabes qué? Las enfermedades en las cuales Jesús sanó y echó fuera demonios, cada sanidad, cada enfermo que Jesús sanó tiene una realidad distinta. O sea, Él sanó a 10 leprosos, pero solamente uno agradeció. Los otros se perdieron la bendición de andar con Jesús. Porque lo importante de la sanidad, cuando la recibes, cuando eres sano, es que esa sanidad te conecte con Dios, que esa sanidad te lleve a conocer a Dios, que esa sanidad te lleve a levantarte y a creer más en el Señor. Porque si recibes la sanidad y luego te apartas,
no conociste nada. El apóstol Pablo dice, me perfecciono, dice, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana, con el aguijón en la carne, con la enfermedad, este hombre dice de lo más profundo de su corazón, de buena gana, es decir, con buen ánimo me gloriaré. Mira lo que dice esto. Esto es otro nivel. Dice, y por mis debilidades, dice, y por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow, esto es tremendo. Es decir, en medio de la enfermedad, cuando nos presentamos delante de Dios, el poder de Cristo sigue operando en ti, bien sea para sanarte o bien sea para darte el poder para seguir con la enfermedad y no negar el nombre de Dios. Y sabes qué, en este tiempo Dios va a sanar, Dios va a libertar. Hay gente enferma que Dios les va a dar, que ese conocimiento, el poder de Cristo no va a ser para sanidad, sino va a ser como el apóstol Pablo. El poder de Cristo era lo que le permitía seguir caminando a pesar de que tenía un aguijón. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Algunos dicen, no sé si te han dicho, tú si eres débil mujer, o tú si eres débil hombre. No más que dije hombre de una vez, para que las mujeres no, pastor, tú si eres débil. En la debilidad, la verdadera debilidad es cuando yo espero en el Señor. La verdadera debilidad es cuando ya no tengo nada que hacer, y esa humillación delante de Dios, de entregarle todo a Él. Señor, ya no puedo con esto. Pablo dijo, he orado, ya no puedo, te entrego esta carga, Jesús. Y Pablo sanando enfermos, levantando muertos, y él con un aguijón. Ese es el poder de Cristo. Pablo pudo haber orado por sí mismo. Oh Señor, sáname. Y él oró, dice que oró 3 veces. Y estaba diciendo, sáname. Pero Pablo tenía que levantarse a orar por otros, por sanidad, estar sanos. Y él con el aguijón. Eso se llama el poder de Cristo tomando el control de un hombre completamente. El centurión dijo, mi criado está atormentado. El rey David, en el Salmo 6, estaba enfermo, y de paso habían hombres que lo perseguían. Y el Señor, David, revela su corazón a Dios y le dice, Señor, estoy perturbado, estoy atormentado, mi alma está perturbada por esta enfermedad que tengo. Y el Señor, y David empieza un clamor.
Y es el mismo clamor que ahora el centurión, como una voz que se levanta a favor de su criado, se levanta y el criado pudo haber sido llevado a Jesús. Pero el centurión se levanta como un hombre, como un portavoz para bendecir a su criado. Se levanta a clamar a Jesús, al Señor que sana, y se levanta a llevar la necesidad de que su criado está pasando. Hoy le dice, no solamente está paralítico, sino que está atormentado. Oye. Y es como escuchar a David. David estaba pasando por una enfermedad, pero no solamente por la enfermedad, sino que tenía enemigos persiguiéndolo. Y eso trae tormento. La enfermedad en David, Señor, estoy perturbado, estoy angustiado. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Ven y sáname. Lo primero que hay que hacer, el centurión y David nos enseñan cosas maravillosas. Porque lo primero que hay que hacer en medio de estas circunstancias difíciles es presentarnos a Dios. Preséntense con su enfermedad frente al Señor y dígale, háblele, Señor, estoy angustiado por ello. Señor, esto me quiere perturbar. Señor, esto quiere venir a traer angustia. Señor, sáname, 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 sáname. Es que el Señor Jesús le dijo, esto es hermoso, yo iré y le sanaré. Pareciera que todo está listo. Oh, va el Señor a mi casa a sanarme. Mi criado va a ir, se va a presentar. Pero aquel hombre, con un entendimiento que viene de Dios, sorprende a Jesús. Sorprende al Señor. Le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Cuando recibes una palabra del Señor, iré a sanarte. En ese momento, lo que tú experimentas no es tanto el poder que va a salir de Él para sanarte. Cuando el Señor dice, voy a sanarte, voy a restaurarte, voy a quitar esto. Cuando tú te encuentras con esa voz, antes de recibir el milagro, lo que se impregna de la vida del hombre es no ser digno. Señor, no soy digno. Oh Señor, ya sé que me quieres sanar, pero no soy digno. No soy digno, porque cuando tú te encuentras con el Señor, no solamente el sanador, ya el sanador pasa a otro nivel. Cuando tú te encuentras con el Rey, cuando tú te encuentras con el Señor de nuestras vidas, a ti ya pasa la sanidad a un lado y entras a decir, tu corazón es conmovido, tu corazón es llevado, Señor, aunque estoy enfermo y me vas a sanar y me quieres sanar, no soy digno de tu presencia. Wow. Eso se llama revelación de Dios. Que a pesar de que no estoy sano y a pesar de que el Señor dio la orden para sanar, cuando me encuentro con Él, digo, oh Señor, no soy digno de ti. Oh Señor, no soy digno. La dignidad de Dios es tan majestuosa porque Él es tan grande. Y la dignidad, Dios es digno
Y esa dignidad debe llevarnos a nosotros a poder postrarnos delante de Él y decir: haz como tú quieras. Señor, no soy digno de entrar a la presencia de Dios, porque eres tan grande, eres tan santo, Señor. Pero aunque eres tan grande y eres tan santo, tú me permites entrar a tu presencia. Ese Dios grande que muchos lo ven inalcanzable, se revela por la vida de Jesucristo, se revela por las Escrituras, para que tu vida y mi vida entren en una comunión con Dios. Recibas el milagro, sí, pero más que el milagro es recibir el entendimiento de que no somos dignos delante de Él. Oh Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Una palabra de Dios cambia todo lo que te pueda estar rodeando en un momento. Cuando tú crees esto, el tormento se va. Cuando tú crees que el Señor con una sola palabra transforma lo que tú estás viviendo, el tormento y la angustia se va. Hay un espíritu ahorita de temor que está inundando las naciones con esta enfermedad. Está trayendo no solamente un problema físico, sino que está trayendo tormento y angustia. Pero los que nos presentamos delante de Dios, tú y yo que nos presentamos delante de Dios y clamamos a Él, de ahí, de ese clamor, va a salir una voz. Cuando tú te presentas delante de Dios, va a salir una voz. Va a salir la voz de Dios para dar una orden, para dar una promesa, para revelar su misericordia. Hay una voz saliendo para sanar a sus ungidos, para sanar a sus hijos. ¿Por qué? Para revelar su gloria, para revelar su poder, para revelar su grandeza. Así que hoy el Señor nos dice: no tengo pensamientos de mal, tengo pensamientos de bien para todos aquellos que creen. ¿Cuántos creen en esta mañana? ¿Cuántos están creyendo en Señor en esta mañana? Hay pensamientos de bien para todos aquellos que creen. El centurión se presentó, David se presentó en la presencia de Dios, y de ahí salió una voz. Y el Señor le dice: porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve. Y va el otro: ven. Y viene a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló. Wow. Muy pocos en la palabra de Dios veo Jesús maravillándose por la respuesta de un hombre de fe. Cuando tu vida y mi vida nos presentamos a la presencia de Dios, escuchamos la voz de Dios y Él ve esa confianza. Él ve que dice: Señor, porque tú tienes una autoridad. Tú tienes una autoridad aquí en la tierra. Algunos aquí somos cabezas de hogar.
Otros son jefes en sus empresas. Otros tienen autoridad para dirigir a otras personas. Otros tienen autoridad en sus trabajos. Otros aún tienen autoridad dentro de su núcleo estudiantil. Otros tienen autoridad en la iglesia. Pero cuando tú te consigues con la autoridad mayor, tú delegas esa autoridad. Tú dices, esta autoridad no me sirve para lo que voy a recibir, así que la autoridad que tengo la delego al Señor, se la doy al Señor para que la autoridad de Él venga y haga como Él quiere. ¿Sabes qué? Como pastor tengo una autoridad como pastor, pero ¿sabes qué? Mi autoridad está sublevada bajo la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús. Y si mantengo mi autoridad sujeta a la autoridad de Jesús, se hará como Él quiere. Oh, ¿qué autoridad tienes ahora que Dios te está diciendo, dámela? ¿Qué autoridad tienes ahora que no te deja escuchar la voz de Dios? ¿Qué autoridad tienes ahora que el Señor te está diciendo, reconoce la autoridad que tienes, pero reconoce la autoridad que soy? ¿Sabes por qué Dios nos da autoridad? Porque cuando nos encontramos con Él, cuando nos encontramos con la autoridad de Dios y la autoridad que Dios me dio, ahí fluye el milagro de Él. De ahí sale una voz. Porque el centurión, luego que se consigue con esta autoridad, le dice a Jesús, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Simplemente te pido, di en esta hora la palabra y mi siervo sanará. Wow. Cuando en tu crisis te consigues con Dios, luego que te consigues con Dios y delegas esa autoridad que tienes como hombre, como mujer, delante de Él, en ese mismo momento Dios te da una voz. O sea, Dios te da una voz de autoridad. Porque el centurión le dice al Señor, da la orden. Señor, haz como tú quieres, pero yo voy a decirte esto. Yo estoy bajo autoridad, solamente necesito que tú des la orden. Señor Jesús, da la orden, no vayas a mi casa. Señor se maravilla y dice, se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y mira lo que sale de este pasaje. Por eso que te digo, la sanidad te lleva a otra. O sea, el Señor utiliza la sanidad para llevarte a otra realidad del reino. Es decir, tu enfermedad que Dios sanó, lo que te quiere es llevar a que conozcas, a que tengas un encuentro con el reino de Dios muy superior, que es experimentar el poder de Dios para una sanidad. Y le dice, miren, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús está mostrando que este hombre se consiguió con la autoridad del reino,
no solamente para sanar, sino también para introducirlos en el reino de los cielos venidero. ¿Qué es lo más importante que la sanidad? Si la sanidad no te lleva a contemplar las realidades del reino, lo que Jesús le está diciendo a los que estaban ahí, y lo que le está diciendo al centurión, le está diciendo: mira, estoy maravillado por tu fe. No hay hombres en Israel que me hayan mostrado esta fe. Por tanto te revelo, por tanto te digo, que muchos de los que el reino era para ellos serán echados fuera, porque vine a ellos y me rechazaron. Pero tú, centurión, por conocerme, por venir a la presencia mía, yo voy a sanar a tu criado, pero voy a dejarte una verdad del reino. Entrarás conmigo en el reino venidero. Wow. Oh. La enfermedad, cuando eres sano, y aun cuando no eres sano y te presentas delante de Dios, hay una voz que va a salir de ti para entender las realidades del reino de los cielos. Cuando tenía 9 años, si puede subir Willy, por favor. Yo tenía como 5 años. Y mi papá recibió un disparo en la columna. Mi papá estaba trabajando. Mi papá trabajaba vendiendo parrilla en lugares nocturnos. Era un hombre trabajador. Y llegó un hombre a disparar a otro y le da el disparo a mi papá en su columna. Y mi papá cae paralítico. Y un día vi, después que mi papá sale del hospital, y veía a mi papá atormentado, paralítico y atormentado. Estaba molesto, porque era un hombre muy activo. Era un hombre de trabajo. Era un hombre de familia. Nos llevaba a la playa. Yo no he podido llegar a ese nivel de mi papá. Porque mi papá llegaba al mediodía a mi liceo. Sorpresa. Nos decía a nosotros, sus hijos: móntense en el carro, vámonos a la playa. Sorpresa. Y íbamos y compartíamos en una playa que le gustaba mucho a él, en La Guaira. Y nos gustaba a nosotros también. Pero a veces nos sorprendía con esos detalles. A veces nos sorprendía que se paraba en una redoma y nos daba jugo de caña. Eso para mí era la gloria. Pero luego nos sorprendía cuando venía de madrugada, porque trabajaba hasta la madrugada vendiendo ese alimento. Y yo no sé dónde en aquel tiempo, yo me imagino que era en el año 85. No sé dónde rayos había una panadería a las 3 de la mañana abierta. Pero él llegaba a las 4 de la mañana con unos panes dulces. Wow, eran pequeños, azucarados. Y mis hermanos y yo creo que yo era el que estaba más pendiente. Cuando llegaba papá con los panes a comer pan a esa hora.
todo eso se desvaneció porque llegó el momento de la angustia, del tormento. Mi papá pasó como un año luchando con su realidad de ser paralítico y vivía amargado. Pero un día nos cuenta un testimonio y nos dice: hijos, quería suicidarme. Y Satanás colocó cómo hacerlo. Agarra esta correa, ves ese tubo, ya no vales nada. Llegó el tormento. Pero tú sabes que en cada momento de tormento Dios se presenta en la escena. Porque Satanás piensa que él tiene un guión aparte de Dios. Porque Satanás piensa que él tiene un guión, pero lo que no sabe es que hay un director por encima de él que está viendo todo lo que él hace. Y todo lo que él hace, la canción que estábamos cantando aquí, lo que el enemigo trata para mal, Dios lo transforma para bien. ¡Oh! ¡Oh! Y el Señor en ese momento interrumpe la escena de Satanás. No lo hagas. Y mi papá despierta y luego nos dice que él en ese momento era como una película. Él decía como esas, me decía: hijo, como esos cines de aquel entonces que escuchabas tú de taca, 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 taca. Y vi toda mi vida desde niño hasta ahorita. Y el Señor diciéndome: he estado contigo todos los días de tu vida. Y mi papá despertó. Y al otro día: quiero ir a la iglesia. Y se iba en su silla de ruedas a la iglesia. Y tenía que bajar unas escaleras, no había ascensor, pero los hermanos los cargaban y los llevaban a la iglesia. Y mi papá empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar a Dios, empezó a buscar a Dios, empezó a buscar a Dios. Y algo que lamento en mi corazón, porque en aquel momento estaba apartado yo de Dios, y él ahora se volvió predicador. Y mi papá empezó a predicar la palabra en la iglesia. Y tengo su Biblia marcada con los mensajes. Y eso para mí me llena de inspiración. Y mi papá empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar a Dios. Su carácter cambió. Ahora mi papá estaba sentado en una cama, pero cada vez que tú entrabas a ese lugar, te conseguías con una sonrisa de oreja a oreja. Eso se llama la voz de Dios. Aunque estaba enfermo, pero recibió una voz. Y esa voz lo llevó hasta el final a ser firme en el Señor y no apartarse de Él. Volvió a ser el hombre alegre. Volvieron los viajes a la playa. Volvieron las parrillas. Pero con un corazón rendido a Dios. Por eso es que la enfermedad, cuando nos presentamos delante de Dios, obtenemos una voz que viene del Señor para que nosotros le hablemos a la adversidad. Y David tuvo encuentro con esa voz. En el Salmo 6 pasa algo en el versículo 10, porque del 1 al 9 es David hablando de su angustia. Señor, estoy angustiado, estoy atormentado, ¿hasta cuándo? Y de repente en el 8 sale una voz. Y dice que un músico le seguía.
Y era un instrumento de cuerdas, era como un arpa. Y dicen aquí los estudiosos, dicen que era un arpa que de 8 cuerdas, Willy, de 8 cuerdas. Y que tocaba en una octava. Y en esa angustia de David, decía, mire, lo voy a leer, dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Y vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, y todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, y mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todas mis angustiadores. Pero en el 8 hay el encuentro. En el 8 es donde entramos. Nosotros venimos en el 8, es donde viene la intervención divina. Porque cuando tú te presentas a Dios, Dios te escucha, Dios te está escuchando. Y si Dios escucha, Dios responde. 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 Y el Señor dice, y David dice: apartados de mí. Se levanta, porque la oración te cambia. Cuando entras al encuentro con Dios, hermano, te vas a conseguir con realidades del reino que tú nunca has conocido. Y cuando tú te encuentras con las realidades del reino, tu vida es transformada. Tu corazón es llevado a otras realidades de la palabra de Dios que no habías conocido. Por eso es que cada día debemos presentarnos a la presencia de Dios. El centurión se presentó a Jesús. David se presentó en la presencia de Dios. Y luego David dice: apartados todos, apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad. La primera palabra de autoridad. Antes estaba: Señor, estoy angustiado, estoy perturbado. Señor, mi alma desfallece. Señor, hasta David dice: Señor, si yo muero, no, en la muerte no hay alabanza. Pero tú y yo hoy tenemos un entendimiento mayor después de la muerte, porque sabemos que después de la muerte vamos a la presencia de Jesús, vamos a la presencia de Dios. David estaba atormentado y decía: Señor, en el Seol no hay alabanza, en el Seol no te puedo adorar, sáname. Pero tú y yo entendemos hoy, por las Escrituras, que no le tenemos temor a la muerte, porque cuando morimos, vivimos. Que cuando morimos, con Él vivimos y vamos a la presencia de Jesús. El apóstol Pablo, por eso es que la angustia de David no es igual a la angustia de Pablo, porque Pablo decía: me debato entre dos realidades. Quiero estar con mi Señor ahora, pero por causa de ustedes todavía tengo que estar en esta carne. Y David dice: Jehová ha oído mi ruego. Empieza a salir de la angustia
y empieza a entrar en las realidades del reino. Antes estaba llorando, y eso se vale llorar. Sí, se vale llorar y llenar la cama de lágrimas. Llénala, sí, llénala. Dios no se pone molesto con eso, pero en ese ruego, en ese gemir, Dios se va a conseguir contigo. No. Tú te vas a conseguir con Dios, y cuando te consigues con Dios, ya te levantas de esa cama y le dice: apartados de mí todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los que me causan angustia. ¿Por qué? Y algún angustiador dirá: ¿y por qué nos vamos a apartar de ti? Porque Dios me ha oído. Porque Dios me ha oído. Y mira, Jehová ha oído mi ruego. ¿Y sabes qué? Y ha recibido mi oración. Yo no sé cómo tú te sientes, pero cuando tú traes algo de Estados Unidos, yo no sé, pero cuando tú traes, de Estados Unidos, de España, de cualquier lugar, algo que tú compraste y tú estás atento, ¿cuándo llegará? Llega en 3 días. ¿Y cuándo llegará? Y tengo que estar atento, porque si esa entrega llega a mi casa, tengo que estar atento a que a que alguien esté en la casa, porque si no, tengo que irlo a buscar en el depósito. No. Yo mejor voy al depósito, porque eso me angustia. Del depósito a mi casa, eso es como mucho. Yo mejor voy al depósito y lo busco, porque estoy angustiado. Entonces, tú estás ahí. A mí, cuando me llevaban unos zapatos, unas Nike, yo decía: no eran Nike, eran unas náuticas. Y yo decía: ¿cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegará? Y cuando llega la entrega, tú agarras esa entrega, y tú la abres. Ni la caja la rompes, porque la caja es tan bonita que tú dices: no puedo ni romper la caja. Y saca tus zapatos o saca lo que tienes y te lo colocas. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios recibe tu oración, el Señor está contento. El Señor está diciendo: oye, este hombre, esta mujer entendió que lo que me entrega a mí, yo lo devuelvo. Lo que Él me entrega, los hijos de Dios, si se entregan a mí, yo lo devuelvo, yo respondo. La oración tuya ya fue entregada a Dios. Y cuando Dios recibe, Él da, Él responde. Y mira lo que dice: ha recibido Jehová mi oración, y se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, y volverán y serán avergonzados de repente. Cuando el Señor recibió la oración de David, Dios le bajó revelación a David. David, ya escuché tu oración, ahora recibe lo que voy a hacer. Y David dice: mis angustiadores desaparecerán, mis angustiadores se irán. ¿Cuándo? De repente. Los de repente de Dios son las intervenciones divinas de lo que Él hace cuando tú le entregas la oración a Dios. Cuando tú le entregas delante de Él a tus angustiadores, a tu enfermedad, a tus problemas, a tus circunstancias, entrégaselas a Él, y luego vas a obtener una voz para decirle: angustiadores, no me van a angustiar más, porque de repente serán callados. Los de repente de Dios
Los estoy escuchando en los últimos tiempos. Y de repente Dios me sanó. Y de repente Dios quitó mis enemigos. Y de repente Dios abrió una puerta. Y de repente recibí revelación del reino de los cielos. Y de repente Dios me protegió de un mal. Y de repente Dios me sanó. Y de repente Dios cayó la voz de Satanás. Y de repente dale gloria a Dios en esta mañana. Oh, 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 oh. Con esto termino. El criado que no sabía nada de lo que estaba pasando. Suban los músicos, por favor. De repente su angustia se fue. El criado que está en el medio entre la conversación entre Jesús y su amo, recibe de repente, porque aquel hombre estaba paralítico. Y iba a tardar, porque la distancia donde Jesús a la casa del centurión eran unos cuantos kilómetros. Pero el centurión dice: oh, no, Señor, no es necesario que tú vayas. Simplemente di la palabra, y en el mismo momento que tú digas la palabra, mi criado será sano. Este criado que estaba en su parálisis, que estaba en su tormento, entendió, él no sabía lo que su amo y su Dios estaban gestando. Y de repente aquel paralítico de repente se para. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo era paralítico y ahora no soy. Y ¿sabes qué? A veces cuando recibimos sanidades, a veces pensamos: ¿será esto verdad? Dios sanándote y está diciendo: ¿será esto verdad? ¿Será que Dios me sanó? Yo me imagino al paralítico: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque de repente vino el poder de Dios a quitar la angustia. Cuando se te quita la angustia, es porque estás en presencia de un de repente de Dios. Los de repente de Dios te cambian. Los de repente de Dios te transforman. Los de repente de Dios te llevan a otro nivel. Los de repente de Dios te llevan a caminar en fe. Los de repente de Dios te llevan a conocer más a Dios. Y hoy yo oro sobre mi vida, sobre esta iglesia, sobre tu familia, sobre Venezuela. Venezuela, viene tú de repente de Dios. Viene tú de repente. Viene tú de repente. Viene el de repente de Dios. Viene el de repente de Dios. Viene el de repente, en donde todo cambia, donde tus oraciones han sido escuchadas, donde tu gemir ha sido escuchado. De repente se va a ir la angustia. Oh Señor, oh Señor, bendice a tu pueblo, bendice a las familias que están hoy aquí, Señor.